y ayuden a los que están en apuros. Entonces, su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará constantemente, les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Como el viento quiero ir, envíame a mí. Ministerio Unidos para Servir. Donde todos tienen bien, ahí quiero ir. Una producción de la Iglesia Unida de Dios. Donde soples tu Señor. Ubicada en el 132 de Jefferson Avenue, en Mineola, New York. Donde falte sal y luz, ahí quiero ir. Ministerio Unidos para Servir es un programa conducido por el pastor Antonio Escamilla. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 516-499-1484. 516-499-1484. Donde falte sal y luz, ahí quiero ir. Con ustedes, el pastor Antonio Escamilla. Dios le bendiga. Este día es un día precioso de verdad. Un día lleno de bendiciones. No sé cómo pasó este día usted, pero verdaderamente es de bendición. Si usted abrió sus ojos, es un día de bendición. Aunque usted tenga una montaña de problemas, ¿sabe? Vamos a empezar a orar. Mire, ponga estos problemas, esas montañas de problemas, póngaselo a los pies de Cristo y usted ponga atención a esta palabra que es para usted. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, vengo ante tu presencia, papá, para darte gracias por este día hermoso que has permitido, mi Dios, que abriera mis ojos, Señor bendito. Gracias por ese pedazo de pan, Señor, que has puesto en mi mesa, mi Dios. Gracias por mi familia, mi esposa, mis hijos, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por permitirme venir, Señor, atrás de estos micrófonos a traer esta palabra. Señor, te pido, mi Dios, por aquellas personas, mi Dios, que en este día, Señor, se sienten abatidos, desesperados. Padre Santo, que sienten que el mundo se les ha venido encima, Padre bendito. Glorifícate, Señora. Hay miles de personas, papá, que están pensando en este momento en suicidarse, en quitarse la vida, porque ya no soportan, mi Dios, su vida, Padre Santo. Te pido que te glorifiques en estas personas. Te pido por cada niño, Señor, especialmente los niños que no tienen que comer, Señor, los que están en la calle. Padre bendito, glorifícate. Señor, los niños que han secuestrado, Padre Santo, Padre, que regresen a sus hogares. Señor, toca corazones, abre puertas para que ellos lleguen sanos y salvos a sus hogares, Padre bendito. Señor, te doy gracias porque en el día de ayer o hoy en la madrugada no permitiste que el huracán Milton, Señor, golpeara tan fuerte como se esperaba en Florida. Señor bendito, gracias, Padre bendito, por todo las cosas maravillosas que estás haciendo constantemente en nuestras vidas. Todo esto lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y sí, esto es de gran bendición. El tema de este día es: la palabra de Dios es nuestro alimento. Y sí, vamos a estar en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, que también se repite esta misma palabra. Oiga, en el libro de Lucas, también en el capítulo 4, versículo 4, y en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, versículo 3. Y el Señor que nos dice, hay una, en Mateo y en Lucas, Él tiene un encuentro con el diablo, con Satanás, nuestro Señor Jesucristo. Hay una pequeña conversación y nuestro Señor Jesucristo le dice, respondiendo él, y dijo: escrito está. Oiga, esto está escrito, esto tiene poder. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y eso está exactamente igual en el libro de Lucas. ¿Sabe? Y cuando nuestro Señor Jesucristo repite 2 veces lo mismo, es porque hay que poner mucha atención, porque es importantísimo. Y Él lo repite en Mateo y en Lucas. Y también aparece en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. O sea, esto es
vital para nuestras vidas. Y aquí está la conversación y le dice nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios Padre. Y sabe, toda la Biblia está enfocada, está dirigida a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todo es referente a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos la Biblia con el deseo de saber lo que nos está diciendo Dios, ¿sabe? Esta palabra toma vida y hay cambios sorprendentes en nuestras vidas. Vamos a ser totalmente transformados. Esto es maravilloso. También en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios se hizo hombre. Lo que está escrito en la Biblia se encarnó y vino a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién? El Hijo de Dios que vino a salvarnos a usted y a mí. Derramó su sangre bendita, su sangre preciosa, para darnos vida y vida en abundancia. En Juan 6:35 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy el pan de vida. Oiga, Él es nuestro verdadero alimento. Yo soy el pan de vida. El que, dice, a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La Biblia está enfocada en nuestro Señor Jesucristo, en su vida, en la vida de Él. Celestial y terrenal. Y también la palabra de Dios es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo ocurre eso? Como le estaba explicando, cuando usted abre la Biblia y empieza a disfrutar cada versículo que está escrito. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios con el deseo de aprender, Dios se va a glorificar en su vida. Esto toma vida, ¿sabe? Cuando hay catástrofes, en el tiempo de la pandemia, muchas personas abrían la Biblia y la dejaban en su habitación en el Salmo 91. Es un salmo muy poderoso, como toda la palabra, pero así no va a funcionar. Esto toma vida cuando usted la lee con el deseo de aprender de la palabra de Dios. Y no solo de aprender, de obedecer la palabra de Dios. Esto es poderosísimo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios más que el alimento que ocupamos, que el pan. Que lo ocupamos 3 veces al día, nuestro alimento. Otras personas lo hacen 4 veces. Y los que no pueden, pues una vez o 2 veces al día. Pero lo normal es alimentarse 3 veces al día para que el cuerpo se mantenga fuerte. Pero para que nuestro espíritu esté con poder, necesitamos alimentarnos más de la palabra de Dios. Lo importante de alimentarse de la palabra de Dios constantemente. Esto tiene que ser constante. ¿Sabe? El mundo está de cabeza porque ha dejado la palabra de Dios. Ha dejado la palabra de Dios y es lo que es nuestro alimento verdaderamente, como nuestro Señor Jesucristo se lo está diciendo a Satanás y nos lo está diciendo a nosotros. Cuando Jesucristo resucita el tercer día, Él se les presenta a 2 de sus discípulos que iban camino a Maús, dice el libro de Hechos. Ellos van caminando y van tristes por lo que acababa de acontecer. El Mesías, su líder, había sido crucificado, murió en la cruz
y no sabían nada de él. Él siempre estuvo diciéndoles que iba a resucitar al tercer día, pero ellos no entendían. Ellos iban tristes. Jesucristo se aparece y empieza a tener una conversación con ellos. Ellos no lo reconocen. Pero Él en el camino les abre las escrituras y les empieza a explicar las escrituras y les empieza a decir de que era necesario que el Cristo padeciera y fuera crucificado. Pero ellos no entendían todavía. Ellos le invitan a que se reúna con los demás discípulos, y cuando Jesucristo se sienta en la mesa con los 11 discípulos ya reunidos, dice la Biblia que al partir él el pan, se les abrieron los ojos a los discípulos, los ojos espirituales, y pudieron reconocerlo. Mire, cuando usted abra la Biblia con el deseo de aprender y de obedecer la palabra de Dios, los ojos espirituales se van a abrir y la presencia de nuestro Señor Jesucristo va a empezar a glorificarse en su vida y van a haber cambios drásticos de bendición para usted y su familia. Y es lo que hace falta en la humanidad. En Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es vida. Toma vida cuando usted verdaderamente quiere aprender. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de él hace 2000 años, él les predicaba a multitudes. Pero ¿sabe cómo lo hacía? A través de parábolas. ¿Y por qué a través de parábolas? Los mismos discípulos le preguntaban, ¿por qué predicas a ellos en parábolas? ¿Sabe por qué? Porque la multitud llegaba simplemente para saciarse del pan que él les daba. Simplemente llegaba por los milagros que él hacía, por las sanaciones. Pero una vez que ellos se llenaban del pan, eran sanados, regresaban a su vida pecaminosa, porque no había interés por saber de la vida eterna. No había interés por estar de verdad, estar en la presencia de Dios, a buscar la santidad. No había interés. Igual sigue siendo lo mismo. La humanidad no tiene interés por buscar la santidad, por saber de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Solo fueron 12 y uno de ellos se quedó. 11 y luego llegó el apóstol Pablo. Personas que realmente tenían hambre de la palabra de Dios. Tenían sed de la palabra de Dios. Y ellos fueron llenados. ¿Sabe? Cuando usted busca con el deseo de aprender y de obedecer, usted va a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué sucedía con los apóstoles? ¿Qué sucedía? ¿Sabe? Pedro, cuando él caminaba, la sombra de Pedro iba sanando a todos los enfermos. Se los ponían en línea. Cuando él iba pasando, su sombra caía sobre todos los enfermos y todos eran sanos. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Cuando le rogaban de que él fuera a sanar a alguien que estuviera muriendo, a alguien que estuviera grave, él enviaba su pañuelo. Y con el puro pañuelo era sanado ese enfermo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Estaban llenos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué dice Pablo en las Escrituras? Dice que ya no es él el que vive, sino que es Cristo viviendo en él. ¿Sabe? Él pasaba alimentándose de las Escrituras. Él pasaba en constante oración. Es lo que necesitamos, es lo que le hace falta al mundo. Pero ¿quién va a querer hacer caso a lo que Dios nos está pidiendo? Cuando usted busque de Dios a través de las Escrituras y tenga hambre y sed de aprender y de hacer su voluntad, entonces usted realmente va a ser sellado y van a suceder cosas increíbles como hacía con los discípulos, con los apóstoles. Esteban, uno de los diáconos,
lo estaban acribillando con piedras, lo estaban apedreando. ¿Y qué decía él? Perdónalos. Y él dice, ve una visión y ve que los cielos se abren y ve a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. O sea, miren, la presencia de Dios en la vida de este hombre del Señor, Esteban, uno de los primeros mártires, el diácono. Esto va a suceder cuando nosotros estemos con el deseo, con hambre de aprender de la palabra y de obedecerla, con sed de aprender de la palabra. Este es nuestro alimento, este es lo que más necesitamos. Oiga, esto es lo más importante para nuestras vidas. Si usted piensa en adquirir un libro, tiene que adquirir la Biblia. Esto no es un libro cualquiera. Esto habla de Cristo y esto es Cristo. Esto es demasiado valioso y poderoso. Aquí en estas escrituras habita la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto va a suceder cuando usted tenga verdaderamente hambre, sed por la palabra. Esto es poderoso, poderoso de verdad. ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando empezaba a cantar alabanzas en honor a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué sucedía? Las paredes se quebraban. Había un poder que salía, el poder de Jesucristo. Y sucedían cosas maravillosas. Pero el mundo ahorita está de cabeza, perdido. Porque no les interesa. No tienen hambre de la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos diariamente. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Es la presencia de Cristo en las Escrituras. Eso es lo que necesitamos. Adquirirlas, recibirlo, alimentarnos para luego obedecerlas. El poder de Dios va a estar presente en su vida. El poder de Dios van a hacer cosas maravillosas. Lo quiere usar a usted. A usted que me está escuchando. Cuando usted tenga sed y hambre de la palabra de Dios, lo va a usar con poder y con autoridad. Por favor, comparte este programa que es de tremenda bendición, ¿sabe? Y es lo que necesitamos. Este es el alimento que necesitamos, la palabra de Dios. Y no solo una vez por semana, sino constantemente, todos los días. Todos los días necesitamos leer de la Biblia, alimentarnos de la palabra de Dios, para que tome vida y que la presencia de Cristo more en usted. Y para que usted se deje usar por nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una listita de saludos y pues empiezo saludando a mi esposa Mati, que siempre está escuchando el programa. También quiero saludar a Lisette. Ella es originaria de Santa Tecla. Es el Departamento de la Libertad allá en El Salvador, pero ahora está aquí en Nueva York. Que Dios te bendiga, Lisette. También quiero saludar a David Fajardo. Es un barbero, tremendo barbero. Él está aquí en Nueva York. También saludos a Tatianita. Ella es una niña de, creo, 9, 10 años. Ella es hija de Silvia Maldonado. Hace poco me la encontré aquí en Hempstead. Que Dios las bendiga. Y pues tengo una lista de cumpleañeros. Feliz cumpleaños a mi sobrina Xiomara Ivonne Rivera. Ella estuvo de cumpleaños en septiembre 30. Ella está aquí en Nueva York. Feliz cumpleaños a Claudia Albán Columbos, septiembre 29. Ella está en Perú. Feliz cumpleaños a Reina Guerrero, septiembre 29 en México. Feliz cumpleaños a mi sobrino Eduardo Bonilla, septiembre 30 en Las Vegas. Feliz cumpleaños a la hermana Marlene Turcios, septiembre 30. Ella está en Carolina del Norte. Feliz cumpleaños a Marielos Torres, Marielitos. En octubre 1, ella está en El Salvador. Ella era mi vecina allá en El Salvador. Feliz cumpleaños a mis primas. Son 2 hermanas que cumplen año el mismo día.
a Edith López y Sandra López. Edith se encuentra en El Salvador y Sandra se encuentra en California. Ellas dos estaban de cumpleaños en octubre 4. Feliz cumpleaños a Fanny Sánchez Navarrete, octubre 4 en Ecuador. Feliz cumpleaños a la hermana Adriana, octubre 5 aquí en Nueva York. Feliz cumpleaños a mi sobrino Kevin Valladares. Él estuvo de cumpleaños en octubre 7, él está en Canadá. Feliz cumpleaños a Kenia Chávez, octubre 7. Ella vive aquí en Nueva York. Ella es novia de Pedro. Este joven con su hermano Enrique son tremendas personas para trabajar en la obra de Dios. No se imagina cómo me han ayudado para repartir despensas de comida. Que Dios te bendiga, Kenia. Feliz cumpleaños a mi sobrina Adriana Turcios, Adrianita. Ella estuvo de cumpleaños octubre 9, el día de ayer. Ella está en Maryland. Y este próximo domingo va a estar de cumpleaños Amandita Orellana, la niña que estuvo hace dos semanas aquí en el programa. La niña va a cumplir 13 añitos. Que Dios te bendiga, Amandita. Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de Amandita. Que Dios te bendiga, mamita. Octubre 13, ella está aquí en Nueva York. Ella es de Honduras, pero hoy se encuentra aquí en Nueva York con nosotros. Y me han pedido unas oraciones. Oración por mi primo Jesús Escamilla. Vamos a orar, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor, vengo ante tu presencia, mi Dios, para pedirte por la vida de mi primo, Señor Jesús Escamilla, Chusito, como le decimos de cariño. Padre Santo, te pido, te ruego, mi Dios, que te glorifiques en su vida, mi Dios. Sana, Señor, sana su cuerpo, su alma, su mente. Dios, glorifícate en la vida de Chusito, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. También quiero orar por José Marroquín, Dios Todopoderoso. Te presento a José, mi Dios, para que te glorifiques en la vida de este muchacho, Señor. Bendícelo, Señor. Provéele, Padre Santo. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. José Marroquín siempre me ha estado colaborando con repartir las despensas de comida que hacemos aquí en Nueva York. También quiero orar por Etel Ramírez, Dios Todopoderoso. Te pido por Etel, mi Dios, para que te glorifiques, Señor, para que sane, Señor, su cuerpo. Se ha sentido un poco indispuesta, Señor, ya tiene varios días en esa situación. Te pido, mi Dios, que la sanes, restáurala. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Etel se encuentra en Guatemala. También me han pedido oración por el bebé Yancel. Dios Todopoderoso, te pido por Yancel, mi Dios, para que te glorifiques y sanes este cuerpecito, Señor. Ahorita se encuentra enfermo, muy delicado. Señor, bendícelo, Señor, a Yancel. Padre Santo, te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús, papá. Yancel se encuentra en Cuba y también quiero orar por Esther. Se encuentra también en Cuba. Dios Todopoderoso, te pido por Esther, mi Dios. Ha estado delicada, Señor. Padre Santo, tú sabes lo que ha estado pasando. Es una sierva tuya, Señor. Bendícela, Señor. Sánala. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues estos son los saludos, las felicitaciones y las oraciones. Si alguien se me pasó por no felicitarlo o por no saludarlo, pues lo bendigo, lo saludo en el nombre poderoso de Jesús. Y por favor, comparte este programa que es de tremenda bendición, porque ¿qué es lo que necesitamos? Alimentarnos, tener sed, hambre de la palabra, pero tiene que ser constante, diariamente. Aliméntese de la palabra de Dios para que la presencia de nuestro Señor Jesucristo tome vida en su vida y sucedan cosas maravillosas. Que Dios me los bendiga y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Usted estuvo sintonizando Ministerio Unidos para Servir, con la conducción del pastor Antonio Escamilla. Una producción de la Iglesia Unida de Dios, ubicada en el 132 de Jefferson Avenue, en Mineola, New York. Comuníquese con nosotros al 516-499-1484. 516-499-1484. Sintonícenos todos los jueves a las 8:30 de la noche. Que Dios los bendiga. Luz, ahí